Bueno, continuando con la línea del amor, que es lo más importante, ¿verdad? Que el amor es lo más importante de todo. La enseñanza hoy se titula El amor como motor de los dones y ministerios. El amor es el motor de todo. Si no tenemos amor, nada somos. Inclusive, el amor es tan importante que si nosotros no amamos a Dios, es lo importante es amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. Porque la persona que ama a Dios, ama su propio cuerpo, ama a sus familiares, ama a su esposa, ama a su pareja, ama a su hijo, ama a todo. Pero si no ama a Dios, se acaba todo. No ama a nadie, no se ama ni a sí mismo. Vemos las personas que se drogan, que se alcoholizan, porque no se aman siquiera a ellos mismos, están destruyendo su propio cuerpo. Entonces el amor es lo más importante que debe movernos. Si no tenemos amor, no somos capaces de perdonar. Y si no somos capaces de perdonar, lamento decirle que no somos cristianos. Porque la característica del cristiano, lo primero que tiene que hacer es perdonar. Perdonar aunque la otra persona lo haya ofendido a uno. Y mucho más si nosotros somos los que hemos ofendido. Saber pedir perdón. Esa es otra difícil, ¿verdad? Saber pedir perdón. Porque podemos perdonar a alguien que nos ofendió, pero pedir perdón cuando yo he ofendido a alguien es difícil. Pero con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos nosotros perdonar y ser perdonados. Saber perdonar y saber pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien. Porque es muy difícil eso. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces vemos aquí cómo Dios mueve tanto los dones como los ministerios y las operaciones. Todo lo mueve Dios en base de sus discípulos, de los cristianos. Ahora, la palabra de Dios nos está hablando en primera instancia de los dones. ¿Qué son los dones? Son habilidades específicas que Dios le da a los que creen en su palabra. Habilidades específicas. Solamente la tienen los cristianos. Una persona que no es cristiana no tiene los dones, porque los dones vienen de parte de Dios. Y ahí es donde está la diferencia con respecto a lo que se considera como talento, ¿verdad? El talento lo tiene cualquier persona, mientras que los dones solamente los tienen los cristianos. Los que han recibido a Cristo en su corazón, los que dejan vivir el Espíritu Santo en su vida. Pero los dones pueden variar de un cristiano a otro. Y los dones siempre cumplen tres funciones. Primero que todo, sirven para glorificar a Dios, para edificarse a sí mismo y para edificar a la iglesia. Esas tres características deben cumplir los dones. Si no cumple esas tres características, estamos utilizando mal los dones. Primero, para glorificar a Dios, para edificar al mismo cristiano y para edificar a la iglesia. Esas son las características que deben tener los dones. Pero los dones pueden variar de un cristiano a otro. Es decir, que si usted tiene un don y otro hermano tiene otro don, usted no se sienta mal porque usted no tiene el don del hermano. Acuérdense, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo, cada uno tiene sus propios miembros y cada miembro tiene sus funciones. Pero todos funcionan en una unidad en el cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes como si el dedo meñique envidiara el dedo pulgar. Cada uno tiene sus propias funciones, así somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras propias funciones y no nos creamos menos porque no tenemos el ministerio o un ministerio que nosotros deseamos, sino tenemos que desempeñar el don y el ministerio que Dios nos haya puesto y aprender a reconocerlo, porque esa es otra. Pues ellos no reconocen cuáles son sus dones y cuáles son sus ministerios. Como don podemos establecer el primer don que Dios nos otorga o podríamos tener el don de justicia, que es la capacidad de vivir y actuar de acuerdo a su voluntad y a sus mandamientos. Justicia, poder saber cómo vivir conforme a su palabra, obedecer su palabra. Ese es el don de justicia, como dice Romanos 5:17, que dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará por la vida de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, el don de la justicia es la capacidad que tiene la persona de vivir y de actuar conforme a la palabra de Dios, de vivir y actuar de acuerdo a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Entonces, vemos el don de justicia. Y ese don de justicia primero debe ser para glorificar a Dios, para edificarnos nosotros y para edificar a la iglesia. Con nuestro actuar, nosotros edificamos a la iglesia y le damos gloria a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Otro don es el don de continencia. El apóstol Pablo lo expresa claramente, ¿verdad? Que él deseara que todos tuvieran el don de continencia que él tenía, pero no todos tienen ese don de continencia. Entonces, ¿qué es el don de continencia? Es la capacidad de ejercer autocontrol y dominio de las áreas como la sexualidad y las pasiones, que podamos dominar esas áreas sin necesidad de estar casados. Entonces, el don de continencia es ese, saber controlar nuestros deseos, nuestros apetitos sexuales
sin necesidad de casarse. Muchas personas lo tienen, otros no lo tienen. El apóstol Pablo vemos que era el que más lo tuvo, como dice en 1 Corintios 7:9, que él dijo, pero si tienes don de continencia, pero si no tienes el don de continencia, cásese porque es mejor casarse que estarse quemando. Entonces el apóstol Pablo manda a casarse a todas las personas. O sea, lo normal en los cristianos es que se casen. Si tiene el don de continencia, obviamente no va a casarse, sino va a mantenerse clérigo por toda la vida que Dios le tenga en este mundo. Entonces, ese es otro don. Y se ejerce, obviamente, para glorificar a Dios, para edificarse a sí mismo y para edificar a la iglesia, para poderse servir más ampliamente en las labores de la iglesia. Porque la persona que se casa tiene cuidado no solamente de la iglesia, sino de su esposa, de agradar a su esposa o a su esposo. Pero si la persona tiene el don de continencia, se puede dedicar más a las labores de la iglesia y a glorificar más el nombre de Dios y a edificar, obviamente, a toda la iglesia. Otro don que podemos obtener de parte de Dios, pero que no todos lo tienen, es el don de milagros, de don de hacer milagros, que es la capacidad para realizar actos que trascienden las leyes naturales. Algunas personas lo tienen, no todos tienen el don de milagros, pero Dios nos manda a orar. Orar cuando estamos enfrentando adversidades y que necesitamos la voluntad de Dios y que sea Dios en su infinita misericordia que nos ayude. Otro don podríamos llamarlo el don de sanación, que es la capacidad para sanar enfermedades y dolencias físicas y emocionales. También algunas personas tienen ese don, el don de sanación. No todos lo tienen, pero de todas maneras Dios nos manda a orar. Si alguno está enfermo, dice la palabra de Dios, busque a los ancianos de la iglesia para que lo unjan en aceite. Y el Espíritu de Dios pues obrará de acuerdo a su propósito en esa persona. Pero lo más importante es que todos debemos orar. Así no tengamos el don de sanación. Cuando una persona está enferma, debemos orar los unos por los otros. Y que sea Dios el que se manifieste en cada persona. Y ese don de sanación obviamente se hace con la intención de glorificar el nombre de Dios, no para que nos vean como sanadores, que nosotros fuimos los que sanamos porque oramos, sino siempre para glorificar a Dios, para edificarnos a nosotros mismos con base en la oración y edificar a la iglesia para que la iglesia confíe más en el poder de Dios y sepa que de Dios viene la sanación porque de Él emana todo el poder que podamos pedirle. Otro don es el don de servicio, que es la capacidad para ayudar y atender las necesidades de los demás con amor y humildad. No todos tienen el don de servicio. Hay personas que llegan a la iglesia y se acomodan sillas, lavan, barren, trapean, lavan, arreglan los baños, todo ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios, para servir a la iglesia y de paso también se edifican ellos mismos con su capacidad para servir a la obra del Señor. Tenemos que desarrollar ese don de servicio. Si no lo tenemos, desarrollemos algún don, alguno de estos servicios, pongámonos a disposición de la iglesia para saber cuál es nuestro propio don. Hay otro don que es el don de liderazgo, que es la capacidad para dirigir y inspirar a otros dentro de la iglesia tomando decisiones sabias. Muchas personas la tienen, pero el que tiene don de liderazgo. Hay otro don que es el don de lenguas, es el don más controvertido entre todos, que es la capacidad de hablar en idiomas no aprendidos. Y esta capacidad de hablar en idiomas no aprendidos tiene una particularidad que se requiere a una persona que traduzca o una persona que interprete ese don de lengua, porque de nada sirve para la iglesia si una persona habla en lengua y no hay intérprete, no edifica a la iglesia. La persona puede orar sola en su casa, en su intimidad y orar en lengua, se está edificando a sí mismo. Pero en la iglesia, el apóstol Pablo recomienda que si no hay quien traduzca la lengua, guarde silencio. Y que cuando se ejerza el don de lengua, abren uno y después el otro, máximo 3 personas. Entonces, vemos que el don de lengua se debe ejercer con orden y dentro de la iglesia con una regla fundamental, que es que si no hay intérprete, calle en la congregación el que tiene el don de lengua. Y vemos que entonces el don de lengua se hace para glorificar a Dios, para edificar a la persona, si lo hace ya en privado, y si lo hace en público, para edificar a la iglesia. Pero ¿cómo se edifica la iglesia con un don de lengua? Si hay traductor. Si no hay traductor, si no hay quien traduzca, no hay edificación para la iglesia. Van a ver una persona, dice una cantidad de palabras incoherentes, entre comillas, incoherentes, me perdonen esa palabra, una cantidad de palabras incoherentes, pero que no edifican a la iglesia. Simplemente sirve como para demostrar que la persona tiene mucha unción del poder de Dios y que está hablando en lengua. Puede tenerla como puede no tenerla. Pero lo importante es que si habla en lengua, que haya un traductor en la iglesia. Puede orar en privado, en lengua, sin necesidad de traductor, porque el que habla en lengua, dice la palabra de Dios, se edifica a sí mismo. Pero en la iglesia se requiere que haya un intérprete o un traductor de las lenguas que la persona está esbozando, para que se pueda cumplir con el requisito de que edifique a la iglesia. Todo lo que se hace dentro de la iglesia, dentro de la congregación de los santos, es
para edificación de cada uno de los otros. Pero si una persona ejerce un don que se está edificando ella sola, no está ejerciendo el don como debe ser. Debe edificar completamente a la iglesia, a toda la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las características de estos dones? Primero que es todo, que existen diversidad de dones, que no todos tienen los mismos dones. Una persona puede tener uno o dos dones o varios dones si Dios le place. Pero lo importante es que no nos sintamos mal si no tenemos un determinado don. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos un don que Dios nos haya dado? Porque Dios a todos los cristianos le da don. No hay ningún cristiano que quede sin don. ¿Cómo reconocemos cuál es nuestro don? Involucrándonos en las actividades de la iglesia y en oración, pidiéndole al Señor que nos muestre cuál es nuestro don. Entonces, pero lo importante es que nos involucremos en las actividades de la iglesia, porque si siempre vamos a estar sentados dentro de la iglesia, nunca vamos a descubrir nuestro don. Tenemos que involucrarnos en las actividades de la iglesia para que se dé a relucir nuestro don. Nosotros empezamos a ver que tenemos un don cuando hacemos algo dentro de la iglesia y lo hacemos bien, y los demás hermanos empiezan a ver que lo hacemos bien. Entonces ya estamos identificando que tenemos un don que tenemos que seguir desarrollando y pidiéndole al Señor, porque el don que no se ejercita no florece, va a quedar, va a morir, va a perecer. El don, la Biblia también lo llama como talento. La Biblia dice que el Señor le da talento a quien Él quiere, pero tenemos que ejercerlo. Si no ejercemos los dones, Dios nos va a pedir cuenta por el don no ejercido. Porque Dios nos da dones para que los ejerzamos, no para que nos quedemos con Él adormecidos ahí. Cada don es importante en la iglesia, no hay un don más importante que el otro. El don de milagro, el don de sanación, el don de servicio, el don de liderazgo, el don de lengua. Todos son importantes dentro de la iglesia. Todos se deben hacer mancomunadamente para el servicio y el bienestar de la misma iglesia y para edificar a la iglesia. La característica fundamental de los dones es que se deben practicar y poner al servicio de la iglesia. Como ya dijimos anteriormente, un don que no se practica fenece, termina quedando en el olvido. Si Dios le da el don de lengua, hable en lengua primero en privado. Y si tiene la traducción, pues háblelo en la iglesia y practíquelo. Pero lo importante es que los dones deben practicarse. Pero no todos en la iglesia tienen los mismos dones. Y ni tampoco podemos decir que todos en la iglesia van a tener el don de lenguas. No. Algunos lo tendrán, otros no, otros tendrán otros dones, otros tendrán el don de sanación, el don de hacer milagros, pero no es necesariamente que todos en la iglesia tengan el don de lengua. Hay muchas veces se incita a las personas para que hablen en lengua y pueden terminar balbuceando alguna frase incoherente creyendo que tienen el don de lengua. El don de lengua fluye solo, tenemos que practicarlo, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que desear los dones, pero que sea Dios el que lo ratifique en cada uno de nosotros. Y no se preocupe si tú no tienes el don de lengua, no todos estamos llamados a tener el don de lengua, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo identificamos los dones en nuestra vida? Con oración. Es importante que oremos, le pidamos al Señor que nos muestre cuál es el don que tenemos y que nos involucremos en la actividad de la iglesia, que empecemos a desarrollar los dones que Dios nos haya dado, porque de nada sirve tener un don y quedarse callado, no ejercerlo entre la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele los dones que tenemos. Podemos tener uno o varios dones, los que Dios le plazca darnos. No hay fórmula que diga que son uno, dos o tres dones que puede tener una persona, los que Dios disponga a ponerlo. Ahora, el don es un regalo para todos los cristianos. ¿Cuáles son esos dones? Los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? También un regalo que se da para todos. Hay dones que son especiales para determinados cristianos, como el hablar en lengua, que es para determinados cristianos el don de sanación. Pero hay varios dones que todo cristiano debe tener. Todo cristiano. Si usted no tiene ese don, usted no es cristiano, procure buscar la unción del Espíritu Santo. El primer don que todo cristiano debe tener es el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo. El regalo de Dios, de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese regalo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese don tenemos que tenerlo todos los cristianos. Hay dones particulares que solamente son para los cristianos, pero este don necesariamente tiene que estar en todos los cristianos. Hay otro don que tenemos todos los cristianos, que es el don de salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, porque es un don, un regalo que Dios nos da a todos los que obedecemos la palabra de Dios y que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Es un don de salvación que todos los cristianos deben tenerlo. No como los otros dones que habíamos visto, que son particulares. Estos dones son específicos para todos los cristianos. Otro don que tenemos que tener todos los cristianos es el don de vida nueva. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida pasada queda en el pasado y empezamos a ser nuevas criaturas. En Cristo Jesús todos empezamos a vivir una nueva vida, una nueva experiencia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es un don, un regalo que Dios nos da, el ser hechos nuevas criaturas.
tenemos una vida nueva. Y el otro don es el de vida eterna. Ese es el regalo que nos da Dios, porque así como la paga del pecado es muerte, el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero los dones son diferentes a los talentos. Los dones, como ya dijimos, son regalos que Dios nos da a través de su poderoso Espíritu Santo y que solamente lo tienen los cristianos. Ya vimos que hay unos dones particulares y unos dones que deben de tener todos los cristianos. Pero los talentos son capacidades para el desempeño de algo que puede tener cualquier persona. Cualquier persona, sin necesidad de ser cristiano, puede tener un talento. ¿Cuáles son los talentos? Talento por la música, ¿verdad? El talento por el deporte, por el canto, por la oratoria. Pero si utilizamos ese talento unido con un don, imagínense, espectacular, ¿verdad? Si nosotros tenemos el talento de la música, de cantar o de tocar instrumentos, si lo ponemos al servicio del Señor, sería muchísimo mejor. Si tenemos el don de la oratoria y lo ponemos al servicio del Señor a través de si el Señor nos regala el don de maestro, sería fenomenal, espectacular. Utilizar el talento de la oratoria con el don de maestro, espectacular, o el don de evangelista, ministerio de evangelista, el ministerio de maestro, sería espectacular. Entonces, los talentos se pueden unir a determinados ministerios. Pero una particular que tienen los talentos, no son natos, pero se pueden desarrollar a través de la práctica, a través del estudio. Usted puede tener un talento, pero si no lo estudia, no lo desarrolla, pues va a quedar muerto. Si usted tiene una habilidad para dibujar, tiene que empezar a dibujar y practicarlo. Pero si usted tiene el don tiene el talento, de dibujar y no dibuja, le da pereza dibujar, ese talento va finiquitando. Llegará el momento que ya después no se motiva a dibujar. Pero si empieza a dibujar y a eso se le suma que empieza a estudiarlo, a ir a academia, terminará siendo un dibujante espectacular. Si además del talento le suma el aprendizaje, el estudio, desarrollar ese talento en una universidad, en una academia. Así como la música, el deporte. Si la persona empieza a estudiar el deporte o se estudia el canto, estudia la oratoria, pues sería muchísimo mejor. Sin la práctica y el desarrollo adecuado no puede florecer en los talentos. Entonces tenemos que practicar. Si tenemos un talento que es diferente a un don, tenemos que practicarlo. Entonces ya vimos la diferencia que hay entre un talento y un don. El don viene de parte de Dios y se lo da a determinados cristianos, los dones particulares. Y dones que deben tener todos los cristianos también vienen de parte de Dios. Pero el talento puede ser una condición nata en cada persona y que no necesariamente tiene que ser cristiano. Cualquier persona puede tener un talento. Pero tanto el talento como los dones hay que desarrollarlos, hay que ponerlos en práctica. Eso es algo que une los talentos con los dones. Hay que practicarlo. Si usted tiene un don de parte del Espíritu Santo y no lo practica, pues Dios le va a pedir cuentas sobre eso, porque Dios nos da dones a todos los que creemos en Cristo Jesús y los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces tenemos que desarrollarlo al igual que los talentos. Hay algo también que es diferente a los dones, que son el fruto del Espíritu Santo. El fruto es uno solo, pero eso lo da el Espíritu Santo en nuestra vida. Debe existir en todo creyente, pero algo particular, el fruto del Espíritu Santo se debe cultivar. ¿Cómo se cultiva? Porque son cualidades que reflejan el carácter cristiano, muestran cómo el Espíritu Santo transforma a los creyentes. Son el resultado de una vida de obediencia y de santidad con base en la obediencia a la palabra de Dios. En Gálatas 5:22 nos dice cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas, pues no hay ley, nos dice la palabra de Dios. Pero además de esos dones que establece Gálatas 5:22 al 23, está la humildad, el perdón, la gratitud, la sabiduría, la esperanza, la perseverancia, la obediencia. Son frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, empezamos nosotros a vivir en humildad y saber perdonar. Y como dijimos anteriormente, saber perdonar es importante, pero también es importante saber pedir perdón. Porque a veces el orgullo nos carcome y hemos ofendido a alguien, no somos capaces de pedir perdón. Tenemos que saber perdonar y saber pedir perdón cuando hemos ofendido. Esa es una característica fundamental en los cristianos. Si usted no sabe perdonar ni sabe pedir perdón, pues lamento decirle que no es cristiano. El cristiano sabe perdonar y sabe pedir perdón. Los frutos del Espíritu son el resultado de una vida dedicada a la oración, a la lectura de la palabra, a la obediencia, a la comunión y a la dependencia del Espíritu Santo. Entonces vimos cuán importantes son los dones dentro de la iglesia, pero cuando se practican para, primero, glorificar a Dios, para el crecimiento espiritual del creyente y el crecimiento espiritual de toda la congregación. Esas son las tres características fundamentales que deben tener los dones que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros tenemos el don de lengua, podemos ejercitarlo
privadamente, si no hay traductor. En nuestra oración privada podemos ejercer el don de lengua. Sí, Dios le ha dado ese don de lengua, pero Dios no se lo da a toda la iglesia, se lo da a algunos. Como les dijimos anteriormente, son dones especiales y particulares como el cuerpo de Cristo. Así como somos el cuerpo de Cristo, Dios le da esas habilidades a algunos dentro de la iglesia, no se los da a todos. Pero si va a utilizar el don de lengua dentro de la iglesia, tiene que tener el don de traducir ese don, porque de nada sirve hablar en lengua que se está edificando usted, pero no edifica nada a la iglesia. Acuérdense que la característica fundamental de los dones es que edifiquen a la iglesia. Una persona que se pone a hablar en lengua dentro de la iglesia, pero no hay traductor, eso no edifica a la iglesia. Se está edificando a la persona, entonces hágalo en privado. Por eso la palabra de Dios y el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo le dijo, sí, dentro de la congregación, el que tenga don de lengua, ejercítelo si hay quien lo traduzca. Si no hay quien lo traduzca, calle, guarde silencio. Ejérzalo en privado, porque es para la edificación. Y insisto, no todos tienen el don de lengua, y lo vamos a ver más adelante, porque no todos tienen el don de lengua, ni todos tienen los mismos dones, el don de sabiduría, el don de sanación. No estamos llamados a tener los mismos dones. Dios puede darle uno, dos o varios dones a una persona. Eso ya depende de la misericordia del Señor y del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para identificar cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Pero además de dones para la edificación de la iglesia y la edificación de cada uno de nosotros, Dios nos da ministerios. Ministerios son las autoridades y un llamado particular que no todos los creyentes comparten o tienen. La autoridad dentro de la iglesia se refleja de 5 puntos de vista: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son los títulos de autoridad que hay dentro de la iglesia y que fueron puestos por el mismo Señor Jesucristo. La autoridad y el llamado particular. El apóstol y el profeta juegan un papel crucial en la iglesia, tanto en el inicio de la iglesia como posteriormente en la edificación y crecimiento de esta. Juegan un papel importante. Muchos dicen, no, los apóstoles y profetas nada más eran para el inicio de la iglesia, cuando se crearon los fundamentos de la iglesia, hasta ahí llegó. Sí, es cierto. El apóstol y profeta fueron pioneros en la predicación del evangelio y en la fundación de las muchas iglesias, pero también ayudaron a mantener firme la fe y a crecer a cada creyente en su relación con Dios. Y eso lo vemos en Efesios 2:20. Por favor, me acompañen en Efesios 2:20. ¿Alguien que lea Efesios 2:20, por favor? Efesios 2:20, verso 21. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Aquí se está hablando de los cimientos de la iglesia, cómo fueron establecidos. Cristo como la piedra angular y los apóstoles y profetas como base doctrinal. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Entonces vemos aquí cómo Cristo es la piedra angular de todo el cimiento de la iglesia. Y los apóstoles y profetas crearon, pues establecieron la base doctrinal de la iglesia. Entonces lo vemos ahí por un lado. Entonces con este versículo muchos dicen, no, los apóstoles y profetas existieron, pero ahora ya no existen. Existieron para establecer y levantar la iglesia. Pero si nosotros leemos Efesios 4, versos 11 y 12, ¿qué nos dice? Que la iglesia sigue creciendo con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Miremos lo que nos dice. Bueno, vemos aquí que los 5 ministerios se siguen ejerciendo para la edificación y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces siguen existiendo. Entonces, con respecto al ministerio del apóstol, Pablo fue el último, el que Cristo se le apareció, porque muchos dicen, no, que el apóstol Pablo dijo, yo como el último abortivo, como un abortivo se me reveló Dios a mí, se me reveló Cristo resucitado a mí. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Cristo se le apareció de manera visible y directa después de resurrección. Fue el último el que se le apareció Cristo en forma visible, como dice 1 Corintios 15:8. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces muchos dicen, no, por eso el apóstol Pablo fue el último apóstol. No, lo que está queriendo decir que a él fue el último que se le apareció Cristo resucitado, no el último apóstol. Sigue diciendo el verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, no el último, ¿cierto? La palabra está diciendo,
Porque yo soy el más pequeño, no el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que él fue el último apóstol, sino que fue el último que se le apareció Cristo resucitado y que fue el más pequeño de todos los apóstoles. Obviamente está mostrando su carácter humilde, pero realmente fue el más grande de los apóstoles. Apóstol con autoridad para establecer la doctrina de la iglesia. Entonces fue el último apóstol con la autoridad para establecer la doctrina de la iglesia para los gentiles, porque el apóstol Pablo fue el apóstol para los gentiles, así como el apóstol Pedro fue el apóstol para los judíos. Entonces ya vimos que los ministerios de profeta y apóstol, si bien es cierto, establecieron el cimiento de la iglesia, siguen funcionando para la edificación de la misma iglesia sobre el cimiento que está formado, que es Cristo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular de toda la edificación. Y los apóstoles y profetas bíblicos establecieron las bases doctrinales de la iglesia sobre la cual se erige ella. Entonces sigue vigente los ministerios de apóstoles y profetas. Ahora, evangelista. ¿Qué es evangelista? ¿Quién es evangelista? Es un hermano llamado por Dios que tiene pasión y habilidad especial para comunicar el evangelio de manera clara y convincente. Y se dirige directamente a las personas inconversas. Está destinado a predicarle el evangelio a las personas que no conocen el evangelio, que aún no conocen y no comparten la palabra de Dios. Entonces, el evangelista es una persona que predica la palabra con pasión y que es capaz de convencer a las personas a través de su predicación. Por eso el evangelista es muy bueno para los ¿cómo le llaman esto? Lo hacen en los estadios. Campañas evangelísticas, gracias hermano. Ahí son buenos los evangelistas para las campañas evangelísticas. Pero un maestro no tiene nada que hacer una campaña evangelística. Porque los maestros son destinados ¿para qué? Para enseñarle a la iglesia, a los creyentes. Ahora, un pastor tiene el rol de cuidar, guiar, alimentar espiritualmente a una congregación. Cuide la iglesia ya establecida. Mientras que un maestro, su rol es enseñar la Biblia y las bases doctrinales a la iglesia. Entonces, yo no me imagino un maestro haciendo una campaña evangelística. Lo habrá. De pronto tiene los dos llamados de evangelista y maestro, pero un maestro no debe meterse en eso. Para eso están los evangelistas. Los evangelistas son muy buenos. Tenemos ejemplos de evangelistas muy buenos, ahora como Gigi Ávila, ¿verdad? Tremendo evangelista que llenaba estadios y muchas personas se convertían a través de su predicación. Jimmy Swaggart, otro evangelista grande, ¿verdad? Billy Graham, otro evangelista muy grande. Gracias, hermana. Entonces vemos cómo cada persona debe cumplir su propio rol. Nosotros podemos meternos a hacer un rol para el cual no somos llamados. Si usted es llamado a maestro, dedíquese a explicar las doctrinas y enseñanzas a la iglesia. Pero para los inconversos, déjenle sabor a los evangelistas, que para eso están llamados ellos. Y son muy buenos para enseñar las verdades de la palabra de Dios a las personas inconversas, de una manera clara y convincente. Por otro lado, entre el cuerpo de Cristo, además de los dones y los ministerios, existen las operaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las operaciones del Espíritu Santo? Es la manera en que Dios usa y dirige los dones y ministerios para cumplir su propósito, para cumplir el propósito de Dios. Es la forma como Él trabaja a través de eso, ¿verdad? Así como cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Dios hace sus operaciones de convencer a la persona. ¿De qué? Miremos lo que nos dice, repito, Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, quien convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Esa es la operación del Espíritu Santo en la vida de los inconversos cuando escuchan la palabra de Dios a través de cualquiera de los ministros que la haya predicado. Amén. Entonces, vemos aquí cuáles son las operaciones del Espíritu Santo. Y también 1 Corintios 12, 6 nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que se puede manifestar a través de los dones o a través de los ministerios, es para que el Espíritu Santo opere a través de la vida de las personas, después de que se hayan ejercido los dones y los ministerios en cada una de las personas. En la iglesia local, no todos tienen los mismos dones. ¿Por qué no todos tienen los mismos dones? El apóstol Pablo responde a esa pregunta. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 29. El apóstol Pablo nos enfatiza que no todos tienen el don de lengua, no todos tienen los mismos dones en la misma iglesia local. 1 Corintios 12, 29. Dice el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? Obviamente la respuesta aquí es no, no todos son apóstoles.
Sigue diciendo el mismo versículo. ¿Son todos profetas? La respuesta es no, porque todas estas preguntas se responden con un no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces no todos tienen los mismos dones ni ministerios dentro de una misma iglesia local. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que no todos tienen el don de lenguas dentro de una misma iglesia local. No todos lo tienen. Pueden tenerlo varios, pero no todos. No necesariamente todos dentro de la iglesia local deben tener el don de lengua. Debemos desearlo, sí, porque el don de lengua edifica a las personas. Pero si Dios no nos lo ha dado, ¿qué hacemos? Dediquemos a desarrollar el don que Dios nos haya dado a nosotros. No todos tenemos el mismo don. Por otro lado, el deseo de Pablo es que todos tuvieran don de celibato, don de hablar en lengua, que todos fueran maestros. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 7. Pero hay una cosa importante, que el deseo de Pablo era ese, pero no era doctrina para la iglesia. ¿Cuál era el deseo de Pablo con respecto al celibato? 1 Corintios 7, 7 nos dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, que tuvieran continencia, pero cada uno tiene su propio don. Mire que lo que recalca, cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad, un modo y otro de otro. O sea, el mismo apóstol Pablo nos está aclarando que no todos tienen el mismo don, el don de continencia como lo tenía él. Con respecto a la hablar en lengua, el apóstol Pablo desea que todos lo tengan. Pero como dijimos anteriormente, esto no es doctrina para la iglesia. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 14, 5. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? El deseo, no era doctrina para la iglesia. Una cosa es el deseo, otra cosa es la doctrina. Doctrina es la que se aplica para todas las iglesias. Aquí es un deseo de parte de él. 1 Corintios 14, 5 nos dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que reciba la iglesia edificación. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo que él desea que todos hablen lengua, pero más que hablar en lengua, que profeticen, para que toda la iglesia sea edificada, pero que no todos tienen el don de lengua. Una cosa es el deseo del apóstol Pablo y otra cosa es la doctrina. Esto no es doctrina para la iglesia, será un simple deseo. Así como el apóstol Pablo deseaba que todos fueran maestros, pero no está diciendo que todos sean maestros, es imposible. Dentro de una iglesia no todos pueden ser maestros, pueden haber varios maestros, pero todos maestros, no. Hebreos 5:12 nos dice el apóstol Pablo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo desea que todos lleguen a una sabiduría completa de la palabra de Dios, pero no para que ejerza el ministerio de maestro, sino para que puedan enseñarle a cualquier persona la palabra de Dios, lo que no entienda la otra persona, lo que no entienda poder enseñar, pero no como don, no como ministerio de profeta, de maestro, sino capacidad de enseñarle a otra persona. Que ya no sean niños fluctuantes entre doctrina. Los dones, debemos desear todos los dones, debemos desearlos, por una cosa que nosotros deseemos un don y otra cosa es que Dios nos los dé. Dios no nos va a dar todos los dones que le pidamos, pero sí debemos desearlo. Pero motivados por el amor, no por el egoísmo ni para parecer como más espirituales ante los demás. Debemos desear los dones espirituales, pero no para egoísmo ni para aparentar que somos más espirituales que los otros hermanos, sino por amor, para ayudar a la iglesia. No por egoísmo, ni por vanidad, ni por llamar la atención. Si el don edifica, porque el don edifica solo el que lo tiene, estaríamos en presencia de un don con motivos egoístas. El don debe edificar a la iglesia, no a la persona, porque estaríamos ante un don egoísta. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 12, 31. El apóstol Pablo nos dice aquí que debemos procurar todos los dones. Dice 1 Corintios 12, 31, dice: procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente del que habla Pablo? Sigue hablando en 1 Corintios 13. Acuérdense que la Biblia no está separada por capítulos. La separación por capítulos se hizo para que nosotros podamos estudiar mejor la palabra de Dios. Pero el capítulo 12 está unido con el capítulo 13. Y en el capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor. Entonces lo que nos debe motivar a ejercer un don es el amor. Porque si no nos motiva el amor a ejercer un don, seríamos como tímbalo que retiñe, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablase en lengua, mire, una persona tiene el don de lengua,
humana y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe, como resuena, o címbalo que retiñe. O sea, una palabra que se la lleva el viento. No hay amor por la iglesia, no hay amor para llevar la palabra de Dios, no hay amor para glorificar a Dios. Entonces no sirve de nada ese don. Acuérdense que los dones son irrevocables. Sigue diciendo el verso 2 del capítulo 13, si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, una fe espectacular, de tal forma que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, no sirve de nada tener mucha fe y sin amor. O sea, lo importante es que tengamos amor al ejercitar los dones. Los dones son importantes, pero debemos ejercerlos con amor, con amor. Con amor para llevar a las personas al conocimiento perfecto de la palabra de Dios, para glorificar a Dios. Y ese es el fundamento importante que deben tener los dones al ejercicio de los dones. Que no solamente nos edifiquen a nosotros, sino que glorifiquen a Dios y edifiquen a la iglesia. Si no edifican a la iglesia, ese don está mal ejercido. Sigue diciendo el verso 3 del capítulo 13 de 1 Corintios. Y si repartiese todos mis bienes, o sea, que fuera un benefactor, fuera una persona que tuviera cuidado de las personas humildes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, si yo empiezo a ayudar a los pobres, pero lo hago en forma de que me vean a mí como el benefactor de la cuadra, el benefactor del barrio, el que ayuda a los pobres desinteresadamente, que doy plato de comida a todos los hambrientos, y no lo hago por amor, de nada sirve. No sirve eso para Dios, porque es vanagloria para de nosotros mismos. Si el don edifica, solo el que lo tiene, estaríamos en presencia de un don con motivos egoístas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el motivo de ejercer un don sea por amor. Para concluir, podríamos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Es una metáfora. Es una metáfora que nos indica la importancia y dependencia recíproca de cada miembro. Cada miembro entre la iglesia es importante. Tanto el que habla en lengua, como el maestro, como el apóstol, como el profeta, como el pastor. Los que tienen el don de sanación, el que tiene el don de lengua, el que tiene los diferentes dones, son importantes en la iglesia, así como el cuerpo necesita a todos sus miembros, ¿verdad? Si nosotros necesitamos todos los dedos de las manos, necesitamos la lengua, necesitamos las orejas, necesitamos la vista, necesitamos las piernas, así todos los dones deben ejercerse para el beneficio de toda la iglesia en general. Pero no podemos pensar que toda la iglesia tenga el mismo don. Pensar que toda la iglesia tiene que hablar en lenguas. No, es incorrecto. No toda la iglesia tiene que hablar en lengua. Algunos pueden hablar en lengua, pueden hablar en lengua varios, pero no todos tienen que hablar en lengua o pueden hablar en lengua. Mejor es que tengan otros dones. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, porque si el uno habla en lengua, el otro tiene el don de sanidad, el otro tiene el don de profecía, sería más efectivo, más edificante para la iglesia que si todos hablasen en lengua. Mejor es que cada uno tenga su propio don y que sea ejercido para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una metáfora que destaca la importancia de que todos los miembros tengan dones diferentes para que sean edificados unos con los otros, porque debe haber dependencia recíproca entre cada miembro de la iglesia. Que nosotros podamos recurrir a una persona que tenga el don de sanidad y que esa persona recurra a nosotros porque tenemos el don de lengua y que nos quiere una manifestación del Espíritu Santo a través del don de lengua, perfecto. Pero no todos que tengan el don de sanidad. Imagínense una iglesia que todos tengan el don de sanidad. Sería espectacular, pero no sería el objetivo. El objetivo sería que cada uno tenga su propio don para que la iglesia sea bien edificada. Cada miembro tiene un don y un ministerio específico dado por Dios. El amor debe ser el motor que da vida y propósito a los dones y ministerios. Sin amor, nuestras acciones carecen de significado ante Dios. Si no ejercemos las cosas con amor, no servimos para nada. Nuestro deseo y uso de los dones debe ser guiado por un amor genuino, para que sean utilizados de manera que glorifiquen a Dios, beneficien a la iglesia y obviamente beneficien al que tiene el don. Debe cumplir esas tres características del don. Beneficia a la iglesia, glorifiquen a Dios y beneficien al que lo tiene. Y para terminar, miremos lo que nos dice 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12 nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí está el objetivo de los dones, edificación de la iglesia. Ese es el verdadero objetivo de ejercer los dones entre la iglesia, la edificación de la iglesia. Pero si me edifica a mí mismo, bueno, ejérzalo en forma privada, para que se edifique usted mismo con el don de lengua. Pero si es para edificar a la iglesia, si va a ejercer el don de lengua, tiene que haber un traductor o un intérprete de esas lenguas para que pueda ser edificado de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo nos manda, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que deseemos los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, conclusión, tanto los dones y ministerios son para la edificación de la iglesia, pero ejercidos con amor.
que no haya egoísmo ni vanagloria en las personas que tienen los dones que Dios le haya revelado el Espíritu Santo. Siempre son para gloria y glorificación de Dios y para la edificación de la iglesia. Y obviamente para la edificación del que tiene el don. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra, que estudien cada uno de estos versículos, que estudien cada una de estas palabras que se han dicho en el día de hoy, para que puedan servir de soporte en su vida y crecimiento espiritual, y lo puedan compartir con otras personas para que puedan ser edificadas. Amén.